Agatha Christie fue la novelista policíaca más famosa del mundo, conocida como la Reina del Misterio. Se encontró en medio de una polémica cuando desaparece el 3 de diciembre de 1926 durante 11 días. En Sunningdale, un pueblo en Inglaterra, lo que provocó una búsqueda masiva en la que se vio involucrado a más de 1,000 policías, 15,000 voluntarios, sabuesos y aviones. Cuando por fin es hallada, Agatha es encontrada en extrañas circunstancias. Si quieres conocer la historia completa, te invito a ver el video. Agatha Mary Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890 en una familia adinerada de clase media alta en Torquay, Devon, una ciudad costera de Inglaterra. Era la menor de 3 hijos de Frederick Alva Miller y su esposa Clarissa Margaret. La infancia de Agatha fue feliz. Ella pasaba la mayor parte de su tiempo jugando con sus mascotas y con sus amigos imaginarios. Clarissa, la madre de Agatha, pensó que ella no debería aprender a leer hasta los 8 años. Sin embargo, la curiosidad de Agatha hizo que ella aprendiera cuando solo tenía 4 años. Su madre insistió en que Agatha recibiera su educación en casa. Como resultado, sus padres y su hermana supervisaron sus estudios de lectura, escritura y aritmética básica, materia que especialmente disfrutaba. También le enseñaron música y aprendió a tocar el piano y la mandolina. Agatha fue una lectora voraz. Desde temprana edad disfrutaba de una gran variedad de autores. En 1901 la salud de su padre se había deteriorado debido a lo que él creía eran problemas cardíacos. Frederick falleció en noviembre de 1901 de neumonía y enfermedad renal crónica. Agatha sintió mucho esa pérdida. Dijo más tarde que cuando eso sucedió, ella tenía 11 años y ese evento marcó el final de su infancia. Al faltar el pilar de la familia, la situación financiera comenzó a empeorar. La hermana de Agatha se casó un año después de que falleció su padre, mientras que Monty, su hermano, se encontraba sirviendo en un régimen británico en el extranjero. Agatha ahora se encontraba viviendo sola con su madre. En 1902 comenzó a asistir a una escuela para niñas en Torquay, pero le resultó difícil adaptarse a una escuela súper estricta, ya que ella había recibido la mayor parte de su educación en casa. En 1905, cuando Agatha tenía 15, su madre le envió a París, donde fue educada en una serie de internados, enfocando su educación al canto y el piano. Pero Agatha sentía que esa no era su vocación. Sentía que no tenía suficiente talento para la música. Así que decide abandonar su objetivo de actuar profesionalmente como concertista de piano o cantante de ópera. Y es aquí cuando comienza a florecer su verdadero talento: escribir. Después de completar su educación, Agatha regresó a Inglaterra y encontró a su madre enferma. Decidieron pasar el invierno de 1907-1908 en el clima cálido de Egipto, que entonces era un destino turístico habitual para los británicos ricos. Permanecieron durante 3 meses en el hotel Gezira Palace en El Cairo. Agatha disfrutó mucho Egipto, asistió a muchos bailes y reuniones sociales. Al regresar a Gran Bretaña, siguió con sus actividades sociales, escribiendo y actuando en teatros para aficionados. También ayudó a montar una obra de teatro. Cuando Agatha tenía 18 años, escribió su primer cuento, llamado La Casa de la Belleza, mientras se encontraba en casa recuperándose de una enfermedad. Constaba de unas 6,000 palabras sobre la locura y sus sueños, temas que le fascinaban. Después de esto escribió más historias sobre fantasmas y lo paranormal, algo que llamaba su interés. Intentó llevar sus novelas a diferentes editoriales, pero fueron rechazadas. Agatha, al ser muy joven en esa época, tenía una vida social muy activa. Asistía a fiestas en casas de campo, practicaba equitación, caza, iba a bailes y le gustaba el patinaje sobre ruedas. Tuvo 4 novios, cuya relación fue muy breve hasta que conoció a su futuro esposo. En octubre de 1912, Agatha, de 22 años, asistió a un baile local donde conoció y se enamoró de Archie Christie, un aviador calificado. Archie fue enviado a Francia cuando la Primera Guerra Mundial estalló en 1914.
pero la joven pareja se casó en Nochebuena del mismo año, cuando él regresó de permiso. Se casaron en la iglesia Emmanuel Clifton, Bristol, cerca de la casa de su madre y padrastro. Mientras Archie continuó luchando por toda Europa durante los siguientes años de 1914 a 1918, Agatha se mantuvo ocupada como enfermera del destacamento de ayuda voluntaria en el Hospital de la Cruz Roja de Torquay. En 1918, cuando Archie fue reasignado a Londres, alquilaron un piso. Agatha Christie ya era su nombre de casada. Animada por su hermana mayor, una escritora que aparecía a menudo en publicaciones, Agatha escribió la primera de sus muchas novelas de detectives, El misterioso caso de Styles, en 1916. La inspiración principal para Agatha de su principal personaje provino de los refugiados belgas que vivían en Torquay y de los soldados belgas a los que ayudó a tratar como enfermera voluntaria. En 1919, Agatha decidió que era el momento adecuado para publicar su primera novela y firmó un contrato con la editorial Bodley Head. En ese mismo año, Agatha Christie dio a luz a su única hija, Rosalind Margaret Clarissa. Archie, su esposo, dejó la Fuerza Aérea y comenzó a trabajar en el sector financiero de la ciudad con un salario relativamente bajo. Publicó 2 novelas policíacas más. En el año de 1922, Agatha y su esposo se fueron de viaje en una gira promocional del Imperio Británico, dejando a su hija al cuidado de su madre y hermana. En 10 meses visitaron Sudáfrica, Hawái, Canadá, entre otros. Cuando regresaron a Inglaterra, Archie reanudó su trabajo en la ciudad y Christie continuó trabajando en su escritura. Agatha se mudó a la editorial Collins en 1926 con un impresionante adelanto de dinero. Por fin comenzó a ver los frutos de su trabajo. Después de vivir en una serie de apartamentos en Londres, finalmente logran comprar una casa. La pareja y su pequeña hija Rosalind se mudaron a un nuevo hogar en Berkshire, Inglaterra. Nombraron su casa como Styles en honor a la mansión de la primera novela de Agatha. La casa o mansión tenía 12 habitaciones. Sin embargo, a pesar de su éxito, Agatha Christie mantuvo un estricto control sobre las finanzas familiares e insistió en un estilo de vida modesto. Sin duda, esto se debió a que la familia de Agatha en su infancia había caído en la pobreza después de que su padre, un rico hombre de negocios estadounidense, sufriera varios ataques cardíacos, impactando negativamente en la economía familiar. Agatha no quería pasar nuevamente por la escasez. Algunos sostienen que el deseo de Agatha por controlar las finanzas familiares provocó varias tensiones en su matrimonio. Su esposo se encontraba cada vez más ausente de casa y Agatha no era completamente feliz, a pesar de que ya estaban viviendo en una mansión. Además, en el año de 1926, la madre de Agatha, Clarissa Miller, fallece. Ambas habían sido excepcionalmente cercanas y cuando ella se va, esto provoca en Agatha una profunda depresión. En agosto de 1926, en algunos periódicos aparece la noticia de que Agatha Christie, de 36 años, se había ido a otro pueblo para recuperarse de un colapso, provocado por el exceso de trabajo, pero principalmente por problemas familiares. Como el matrimonio de Agatha no iba bien, Archie tuvo una aventura con su secretaria de 25 años, Nancy Neal. Se dice que el descubrimiento de esta aventura y la solicitud de divorcio de Archie fue la gota que derramó el vaso en la vida de Agatha. Todo esto, junto a la ida de su amada madre, causó estragos en ella. La noche del 3 de diciembre de 1926, la pareja se peleó y Archie dejó su casa para pasar un fin de semana con amigos, incluida su amante. Esa noche, Agatha le dio un beso de buenas noches a su hija de 7 años y salió corriendo de la casa en Inglaterra que compartía con su marido. Con nada más que un maletín, se subió a su coche y desapareció en la noche, comenzando así uno de los misterios más interesantes. Agatha Christie ya era una prolífica escritora de novelas de misterio. Había publicado varias importantes novelas policíacas, entre ellas El hombre del traje marrón y El adversario secreto. Su desaparición parecía una trama sacada de sus propias novelas. Las extrañas circunstancias de su repentina desaparición provocaron una búsqueda masiva.
Más de 1000 agentes de policía tuvieron la tarea de localizar a Agatha Christie. Cientos de civiles se sumaron a la búsqueda. Por primera vez, incluso los aviones se involucraron en el caso. Personajes famosos, mucha gente se vio involucrada. A la mañana siguiente, detectives de Surrey, condado de Inglaterra, encontraron el coche de Agatha abandonado a varios kilómetros de distancia, parcialmente sumergido entre los arbustos, resultado aparente de un accidente automovilístico. Estrellado contra un seto o cerca de arbustos y con las ruedas delanteras colgando sobre una cantera. La policía informó, el coche fue encontrado en una posición tal que indicaba que se había producido algún procedimiento inusual. Se encontró el coche a medio camino de una pendiente cubierta de hierba, muy alejada de la carretera principal, con el capo enterrado entre unos arbustos, como si se hubiera escapado. En el coche se encontró un abrigo de piel, un neceser que contenía varias prendas de vestir femeninas y un permiso de conducir que indicaba que la propietaria era la señora Agatha Christie. El hecho de que Agatha estuviera desaparecida pero los faros del automóvil estuvieran encendidos y una maleta y un abrigo permanecieran en el asiento trasero solo avivó el misterio. Agatha de repente se convirtió en noticia de primera plana y se ofreció una buena recompensa por cualquier nueva evidencia o avistamiento. A raíz de la desaparición de Agatha, su esposo Archie y su amante Nancy Neal quedaron bajo sospecha. La desaparición también fue ampliamente publicada en los periódicos y eso hizo que el público en general se uniera a esa búsqueda masiva. Los periodistas comenzaron a plantear una serie de teorías para explicar la desaparición de Agatha. Algunos se atrevieron a comentar que debido a ese accidente automovilístico lo más probable es que Agatha ya estuviera en el más allá. Mientras que otros decían que su esposo se había encargado de Agatha para que pudiera ser completamente feliz al lado de su amante. Y otros afirmaron que todo el giro de los acontecimientos no fue más que un truco publicitario para convertirla en una escritora más famosa y promover sus novelas. La noticia de la desaparición de Agatha se extendió por todo el mundo en cuestión de días. Una figura importante que se unió a la búsqueda fue Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Era un creyente apasionado en el misticismo, los fantasmas y lo paranormal. Pidió prestado uno de los guantes de Agatha, que se lo dio a una médium espiritual para que pudiera realizar una sesión de espiritismo. La médium, después de la sesión, concluyó que Agatha fue víctima de un juego sucio y que se le podía encontrar en el fondo de un lago local conocido como Silent Pool. La policía inspeccionó el lago 2 veces, pero no encontró nada. Una semana después de la desaparición de Agatha, la policía estaba desconcertada. Ningún testigo confiable la había visto desde la noche en que salió de su casa. Pero hubo un avance importante en la investigación cuando descubrieron que Agatha había dejado 3 cartas, una dirigida a su secretaria, otra a su cuñado y una tercera a su esposo, quien se negó a publicar lo que había escrito en esa carta. En la carta dirigida a su cuñado sí mencionó que iba a un spa en Yorkshire para recibir tratamiento y relajarse. En la carta que recibió la secretaria, ella mencionó que no había nada importante, simplemente detalles sobre la agenda de trabajo, ya que ella era su asistente personal. Además, agregó una serie de comentarios acerca de Agatha en la que decía que ella era toda una dama y que su desaparición no tendría que tener algo oculto. Entre 10,000 y 15,000 personas participaron en la búsqueda de la señora Agatha Christie, ayudados por 6 sabuesos entrenados. Los detectives formularon sus propias teorías. Se especuló que Agatha Christie podría estar posiblemente en Londres disfrazada y probablemente con ropa masculina. Días después, el jefe de camareros en Harrogate, Hydro, un spa de lujo al norte de Inglaterra, ahora conocido como el Viejo Hotel Cisne, contactó a la policía con la alarmante noticia de que una invitada sudafricana, alegre y extrovertida, llamada Teresa Neal, podría ser en realidad la escritora desaparecida, pero que estaba disfrazada. Después de días de beber cócteles y bailar Charleston con una mujer misteriosa, varios huéspedes del spa,
Se dieron cuenta de que Agatha Christie había estado entre ellos todo el tiempo. Empleados del spa dijeron a las autoridades que el 4 de diciembre de 1926, una mujer llegó al lujoso spa en un taxi. No llevaba equipaje consigo, pero el personal informó que parecía estar bien y se registró bajo el nombre de la señora Teresa Neal. Usó el apellido del amante de su esposo. La señora, llamada entre comillas Teresa Neal, disfrutó de todos los servicios del spa. Además de eso, se dice que jugó, bailó con los demás huéspedes, incluso cantó. Sin embargo, entre todos los huéspedes del hotel también estaban intrigados sobre la desaparición de Agatha Christie, ya que fue una noticia a nivel nacional. Pero la señora Teresa Neal no se vio interesada a pesar de haber visto en los periódicos la noticia. Después de más de una semana en su presencia, los huéspedes y el personal del spa comenzaron a sospechar de la señora Teresa Neal y dijeron que era muy probable que Teresa Neal se trataba realmente de Agatha Christie. Archie inmediatamente fue con la policía al spa y se sentó en un rincón del comedor del hotel, desde donde vio entrar a su esposa, sentándose en otra mesa y empezaba a leer un periódico que anunciaba su propia desaparición en primera plana. Cuando su esposo se acercó, Agatha simplemente no lo reconoció. El hombre con el que había estado casada más de 10 años, al principio pensaba que se trataba de su hermano. En ese momento, Archie declaró que su esposa padecía amnesia y una posible conmoción cerebral, lo que luego fue corroborado por 2 médicos. Ciertamente, su aparente fracaso en reconocerlo parecía respaldar esta teoría. En 1928, finalmente, Agatha se divorcia de Archie. Archie se casa con Nancy Neal una semana después. A Agatha lo que principalmente le preocupaba es que le quitaran la custodia de su hija debido a esa crisis mental que había sufrido. Así que se ve obligada a aceptar una entrevista para explicar lo que realmente sucedió el día de su desaparición e intentar convencer a los tribunales de que ella era apta para cuidar a su hija. Agatha declaró que el día de su desaparición en el año 1926, ella salió de su casa y condujo sin un rumbo fijo. También dijo que se encontraba al borde de un ataque de nervios. Dijo que repentinamente chocó su auto y algo golpeó su cabeza. Mientras tanto, tuvo que caminar por varios caminos rurales en búsqueda de ayuda. Pero sucedió algo extraño. Hasta ese momento, Agatha Christie se sentía la misma persona, la famosa escritora de novelas de misterio, la reina de la ficción policial, siempre elogiada por sus personajes complejos y creíbles. Pero repentinamente se creó una nueva identidad. Esa nueva identidad se llamaba Teresa Neal, y como señora Neal, ella realmente se encontraba feliz y contenta. Explicó que realmente creyó en ese personaje, que se sentía una mujer joven, recién llegada a Inglaterra y proveniente de Sudáfrica. Dijo que solo tenía vagos recuerdos de cómo llegó realmente al spa y que cuando veía el rostro de Agatha Christie en los periódicos, realmente ella no se reconocía. Agatha Christie dijo que puedes hacer lo que quieras con los personajes que tú creas. Así que creó un nuevo personaje para sí misma. Un personaje con el que podía hacer lo que quisiera. Lo que más deseaba era escapar de la insoportable vida de la señora Agatha Christie. Tomó un taxi hasta un hotel aparentemente elegido al azar llamado Hydro. Agatha llegó sin maleta, pero explicó que había llegado recientemente de Sudáfrica y había dejado su equipaje con unos amigos. Dio su nombre como señora Teresa Neal y firmó el registro con su letra habitual. El director del hotel afirmó más tarde que la nueva huésped alquiló una buena habitación en el primer piso, equipada con agua fría y caliente. La habitación de Agatha estaba atendida por una joven camarera llamada Rosie Asher, que parece haberla vigilado especialmente de cerca. Rosie se dio cuenta de que la señora Neal apenas había traído nada consigo, así que bajó a cenar e incluso participó en el baile de la noche. Notó que Agatha tenía el periódico de Londres mientras desayunaba en la cama. Habría sido difícil evitar la historia sobre la desaparición de la señora Agatha Christie, pero de alguna manera logró dejar al lado ese conocimiento. Comenzó a equiparse con un nuevo guardarropa,
Más tarde ese mismo día, después de una visita a las tiendas, comenzaron a llegar paquetes a su habitación: sombrero nuevo, abrigos, zapatos de noche, libros y revistas, fruta y diversos artículos de tocador. La gente notó que normalmente tenía un libro en la mano, una novela de misterio. Esa noche Agatha bajó a cenar con un traje de noche adecuado y una nueva bufanda. El personal del hotel informaría que había hecho varios amigos, que bailó y cantó en el hidro. La gente empezaba a sospechar quién era realmente la señora Teresa Neal. Después de todo, el martes 7 de diciembre apareció un retrato en la portada de un importante periódico. El parecido era imperdible. Cuando llevaba allí unos 4 días, se dieron cuenta que la señora Teresa Neal era realmente Agatha Christie. Las autoridades, quienes ya no tenían esperanza en encontrar a Agatha, o pensaban que la encontrarían en circunstancias bastante desfavorables, se dieron cuenta que Agatha Christie, ahora señora Neal, se encontraba completamente feliz disfrutando de su vida en el spa. Muchos historiadores y biógrafos realmente creen en la historia de Agatha, ya que tenía todas las características de haber caído en un estado de fuga mental. Explican que quienes han experimentado estos estados de amnesia disociativa la describen como una pérdida de memoria y de la línea del tiempo. De repente regresan a sí mismos en un lugar desconocido, sin recordar cómo llegaron allí. Incluso dicen que pueden olvidar su propio nombre. Algunas otras personas creen que esto no fue más que un drama y un truco publicitario para hacerse más famosa. Una semana después de su divorcio, Agatha obtuvo la custodia de su hija Rosalind y se le permitió conservar el nombre sobre el que construyó su carrera de escritora, esto es, Agatha Christie. Agatha decidió hacer lo que más amaba: se embarcó en una aventura hacia el Medio Oriente. El viaje inspiraría una de sus novelas más queridas, y durante esos viajes, escribiendo y demás, conoció a Max Mallowan, un apuesto arqueólogo británico, 13 años menor que ella. Se casaron 6 meses después y permanecieron juntos por el resto de su vida. Hasta el 12 de enero de 1976, a los 85 años, Agatha pasó a mejor vida. El legado de Agatha Christie quedó plasmado en sus más de 80 novelas y cuentos. Se han hecho varias obras de teatro y películas, pero lo que realmente ocurrió con su desaparición durante 11 días sigue siendo un misterio. Para muchos fue pérdida de memoria, un drama o venganza hacia su esposo.